nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Memoria del corazón inmaculado de la bienaventurada Virgen María. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que nos exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Bien, aquí hay unas palabras bien interesantes en esta lectura. La primera es, somos embajadores de Cristo. O sea, nosotros somos esos representantes de Cristo en la tierra. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es que Dios confía en nosotros. Nosotros fuimos elegidos de Dios para continuar la obra de Dios aquí en la tierra. Cristo vino a anunciar la salvación, vino a mostrar el camino, vino a iluminar la vida de los hombres, pero se va al Padre y nos deja a nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene una porción del pueblo de Dios y entonces cada uno de nosotros se convierte como en ese representante, como en ese embajador de Cristo. Vamos a pedirle siempre al Señor que nosotros seamos buenos, que nosotros seamos de esos administradores fieles y prudentes para no hacer quedar mal al Señor. Y después, dice San Pablo, les pedimos que se reconcilien con Dios. ¿Qué significa eso? No estén disgustados con Dios ni estén molestos. Hay personas que porque les ha pasado algo en la vida, una situación como difícil que no les gustó o una situación que a ellos no les pareció justa, digámoslo en esos términos, entonces se enojan con Dios. No se enojen con Dios. San Pablo dice, reconcíliense con Dios, que lo único que quiere es el bien de todos. Es cierto que a veces pasan situaciones en nuestra vida bien difíciles, bien duras de entender, pero no tiene que ser la culpa de Dios. Ya varias veces les he dicho, dejemos de estar culpando a Dios de todo lo malo que nos pasa y dejemos de estar pensando que Dios tiene que ser el tapahuecos de todos los desastres nuestros. Ni lo uno ni lo otro. Dios nos invita a amarnos. Dios nos traza un plan de salvación, pero también no se les olvide que dentro de toda esa voluntad de Dios, esa divinidad, también existe la humanidad, la maldad del hombre, que esta es personal, que esta es libre, esta es mía. Entonces Dios no se puede meter ahí. San Pablo nos dice, somos embajadores, por favor reconciliémonos con Dios. Hagamos el trabajo que Dios nos puso, hagámoslo de la mejor manera. El reconciliarse con Dios es entender muchísimas cosas. Una frase que él mismo tiene y es, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, de entender un poco eso, de que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. No quiere lo peor, no quiere dañarnos. ¿Listo? Y recordar que tan grande o tan es así, de que Dios quiere lo mejor y de que quizás hay cosas que Él no las puede detener, sino que van a pasar por la maldad del hombre, es con su propio Hijo. Él lo manda a la tierra y lo manda a este mundo y lo crucifican. O sea, es la maldad humana. Con eso nos está enseñando que hasta el propio Jesús sufre las consecuencias de la maldad humana. Entonces nosotros con paciencia tenemos que aceptar las adversidades que van llegando y entender que no vienen de Dios, sino de que muchas de ellas provienen por culpa de la maldad humana.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Jerusalén y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Bien, estamos celebrando hoy entonces el Inmaculado Corazón de María. Después del Inmaculado Corazón de Jesús, entonces la Iglesia coloca el Inmaculado Corazón de María, propio por este texto bíblico. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Habían muchas cosas que estaban pasando alrededor de ella, con el niño, en torno al niño, y ella no las entendía. ¿Sí? Yo pienso que una cosa es decirle: sí, Señor, yo te amo, y otra cosa es ya caminar en el amor de Dios. Y así puedo llamar yo. O sea, todos decimos: Señor, yo te amo, pero cuando empezamos a caminar en ese amor, y ese amor es aprieta, ese amor es difícil de llevar, ahí es donde empezamos a decir: yo no entiendo por qué pasa esto. Ahí es donde nos empezamos a quejar, ahí es donde empezamos a ver que esto está duro. Y entonces María sí le dijo al Señor, y cuando empezó a caminar vio todo esto, pero ella no se quejó, ella simplemente conservaba estas cosas en su corazón. Entonces, la gran invitación de este evangelio es: muchas veces le hemos dicho al Señor: sí, yo te amo, sí, yo quiero cumplir tu palabra, sí, yo quiero estar contigo. Entonces, tratemos de que las cosas que vayan pasando, que quizás no las podemos entender porque son difíciles para nosotros, pues las conservemos en nuestro corazón. Hay un plan trazado para cada uno de nosotros, hay un plan de salvación. O sea, lo único que quiere Dios es la salvación del hombre. Y muchas veces en ese plano de salvación hay cosas que no podemos entender, pero que realmente acomodados en el amor de Dios sí lo podemos entender. Yo diría, o esto es un mensaje como para aquellas personas que están pasando por esas situaciones bien fuertes con los hijos, en una pareja o en un trabajo. Trata de conservar, o sea, no pierdas la calma. A veces recibimos noticias, pasamos por situaciones bien fuertes y quizás nosotros no tenemos la culpa y quizás nosotros estamos sufriendo las consecuencias de alguien o de algo. Pero yo les digo: traten de conservar todo en su corazón. O sea, traten de estar tranquilos, traten de estar calmados, traten de estar en paz, porque muchas veces nos desesperamos y gritamos y de todas maneras no vamos a conseguir nada. Ya lo que pasó, ya ha pasado, ya no se puede cambiar, pero uno se desespera, grita, se enoja, pierde el control y es ahí donde se daña todo. La gran invitación hoy con el Inmaculado Corazón de María es entender que aunque la vida nos traiga situaciones difíciles, que aunque en medio de nuestra vida pasen situaciones duras con algún familiar que nosotros no entendemos, que a nosotros nos duele, tratemos de conservar todo esto en nuestro corazón. Tratemos de seguir adelante y decir: aunque no entiendo nada, voy a luchar y voy a continuar. Aunque es difícil para mí todo esto, voy a tratar de perseverar en la fe. Así que ánimo, que el Señor nos dé como esa fuerza, ¿sí? Y que María sea siempre el modelo a seguir, de que aunque las cosas fueron difíciles o no fueron como se planearon o no pasaron de la mejor manera y no entendemos por qué pasaron así, tratemos de meditar todo nuestro corazón. Finalmente todo tiene un propósito y todo tiene un plan. El plan de Dios es perfecto. Aunque no la entendamos, meditamos en el corazón, suframos en silencio
suframos y ese sufrimiento convirtámoslo en oración. Y esas oraciones van a llegar al cielo. Y lo único que buscamos es la salvación de todos. Así que ánimo, que en este día la Virgencita, el Inmaculado Corazón de María, les dé fuerzas a cada una de estas personas que está pasando por situaciones difíciles. Esas mamás que están luchando con sus hijos, esos papás que también luchan con sus hijos, esas parejas que están luchando el uno al otro, o con esos amigos o otros familiares. Ánimo, que el corazón inmaculado de María lo llene de fuerza, de esperanza y de oración para meditar todo en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.